Ser podcast. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Matías Vallés, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Adjunto a la dirección del Diario de Mallorca, digo bien, de momento, ¿no? Ahí seguimos, sí. Aquí seguimos. Aunque mañana empieza un año, ojo, nada, que igual puede haber cambios, sí. No, le digo esto si algún oyente no se sitúa porque una vez te cambié el cargo y bueno, desde entonces ando siempre pendiente de decirlo bien. Adjunto a la dirección del Diario de Mallorca. ¿Cómo vas cerrando el año, Matías? Pues muy bien, con ganas de desear feliz año nuevo y a ver si esta vez acertamos, porque lo hacemos cada año y no siempre se cumplen los deseos, ¿no? A ver si no llevamos una trayectoria de éxitos, pero ojalá el 2026 pues sí sea a gusto de la mayoría, ya que no de todos es imposible. Veremos cómo llega mañana 2026. Hoy es día de recapitular noticias, ¿no? De echar la vista atrás. Es imposible quedarse con una sola noticia del año, pero yo creo que hay un asunto que ha tenido mucho peso y sobre el que han girado buena parte de las noticias de este 2025 aquí en España, los 50 años de la muerte de Franco, el inicio de la democracia. 2026 va a ser un año en el que seguramente vamos a hablar mucho también de otro aniversario. Se cumplen 90 años desde el inicio de la Guerra Civil y claro, la verdad es que ha pasado mucho tiempo y cada vez cuesta más encontrar testimonios directos de lo que fue aquello. Tengo un libro para ti que lo cogí cuando iba corriendo para que me dieran un cañonazo. Esta es la voz de Gabriel León Onrubia, una de las personas que pertenecieron a la Quinta del Biberón, leyendo una de las cartas que él mismo envió a su hermana desde el frente, desde la batalla del Ebro. Una carta que sigue así. Y tiene en cada página 7 u 8 dibujos en colores muy bonitos que te gustarán mucho. A la abuela le decís que no hace falta que llore, porque igual si me tuviera que pasar algo, no adelantaría nada. Decirle que más vale que baile, porque hasta ahora no me ha pasado nada, pues yo también bailo cuando nos hace bailar. Besos, Gabriel. María Castro Hernández, buenas tardes. Hola, buenas tardes. María es escritora, es autora del cómic Aquí donde estoy, un joven en la batalla del Ebro, que cuenta la historia, su paso por esa batalla del Ebro, el paso de Gabriel León. Un libro que ha publicado Astiberri, que está ilustrado por Tito Alba y que, bueno, también está detrás, María, de un documental, es la guionista de un documental del mismo título que se va a estrenar ya el año que viene, en Filmin, el día 23 de enero. María, decíamos que cada vez cuesta más encontrar supervivientes de la guerra. Gabriel falleció en 2021, pero en este proyecto, bueno, recoges, como decimos, su paso por el frente, por la batalla del Ebro. ¿Cómo te llega a ti la historia de Gabriel? Pues a mí siempre me había interesado el tema de la guerra y tal, y tuve la suerte de que, hablando con una amiga, me dice, un tío abuelo mío fue biberón, ¿no? Y entonces en ese momento dije, bueno, pues lo puedo conocer. Me dije, tenía 99 años. Fue biberón, vamos a hacer una pausa porque quizá algún oyente joven no sabe lo de la Quinta del Biberón. Cuéntanos qué era la Quinta del Biberón. Claro, la Quinta del Biberón fue que se reclutó entonces se reclutaba a los 21, no a los 18, que era cuando era la mayoría, era a los 21. Entonces se reclutó para la batalla del Ebro, que fue en el 38, a los quintos que eran del 41 en realidad, que los tenían que haber llamado filas en el 41. Entonces se dice que Federica Monseni, cuando se enteró, dijo, pero si estos todavía toman el biberón. Claro, y entonces, por ahí es la Quinta del Biberón. De ahí tenían se quedó 18 años.
18 y 17, porque claro. Gabriel es de marzo del 2020, pero había claro, chavales con 17. Claro. Bueno, y te llega esa historia, te dicen un biberón y continúa. Claro, entonces digo, bueno, pues voy a ir a conocerlo, tal. Yo pensaba 99 años, estábamos hablando del 2019 y digo, pues no sé en qué condiciones estará. Bueno, voy a ver qué tal. Y entonces yo tenía un hijo entonces que estaba, bueno, sigo teniéndolo, pero entonces estaba en bachillerato y estaba, pues ya sabemos cómo se estudia, lamentablemente, cómo se está estudiando la guerra civil en los programas de bachillerato y de la ESO, y le dije, ¿te vienes conmigo? Tal, se vino conmigo porque tenía justo la edad que tenía Gabriel cuando lo llamaron a filas, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo vi a Gabriel y me encontré con un hombre muy vital, lleno de vida, a pesar de sus 99 años, con la cabeza muy bien, en muy buenas condiciones físicas también, con ese sentido del humor que has visto en las cartas, ¿no? Cuando dice a la abuela que baile, ¿no? Y entonces lo que en principio era simplemente a ver qué pasa, cómo está este hombre, se convirtió en, bueno, aquí hay un testimonio que hay que conservar y asumir esa responsabilidad. Te encuentras con Gabriel, pero ya has hecho mención a esas cartas, son unas cartas que también te encuentras en ese viaje, son fundamentales para recomponer todo el relato y claro, hay que explicar que el título del libro, Aquí donde estoy, no es caprichoso ni es una licencia poética, ¿no? Sí, justo cuando voy a conocer a Gabriel, su hija Monse me dice, tenemos aquí estas cartas, y aparecen más de 54 cartas que son la correspondencia que él mandó a su familia desde el frente. Y eso es una correspondencia completa que hay muy pocas, o casi yo publicadas no conozco ninguna, ¿no? Y lo que ocurría es que cuando mandaban cartas desde el frente no podían decir sus posiciones, evidentemente, ¿no? Entonces utilizaban este tipo de eufemismos, aquí donde estoy, ¿no? Y entonces ahí salió el título del cómic. María, yo he tenido la suerte de poder ver el documental un poco por anticipado. Lo que me ha sorprendido de Gabriel León, como dices tú, nonagenario ya casi centenario, es que no es solo una persona elegante, sino casi coqueto, diría, ¿no? Como preocupado de la imagen que queda en pantalla. Y luego él habla de los fachas, como así con ligereza, dice que Franco es un criminal, pero todo esto lo dice sin amargura, es decir, no hay un resentimiento, no hay una ansia de venganza, no hay una ansia de desquite, ¿no? Lo dice con una normalidad, con una, no sé, con una tranquilidad, pues que es impresionante cuando lo oyes de viva voz. Sí, Gabriel evidentemente ya habían pasado muchos años, ¿no? Pero sí que es cierto que para él lo más importante no era tanto la venganza, sino el mensaje de las guerras no sirven para nada, solo traen muerte, ¿no? Ese era el mensaje que él tenía muy claro que era el que quería transmitir. Y entonces, pues es verdad que era coqueto, tiene mucha gracia, porque una de las veces paseando por el Ebro con su hija me decía, ahora se quiere poner los dientes bien. Tenía 99 años. Y luego tenía mucha curiosidad por las cosas. Cuando estábamos allí con el equipo de grabación, la cámara, los micrófonos, él venía, quería mirarlo, lo miraba todo y me decía, yo lo miro todo en internet, yo lo miro todo. Y entonces incluso hay un dibujo de Tito que sale él con el ordenador, tenía un portátil y él se metía en el portátil y buscaba las cosas. O sea, con la edad que tenía, era un hombre tremendamente vital. En el frente, una de las cartas, que es muy sorprendente, le dice a su familia, él estaba en Morteros, y le dice a su familia que le manden un manual de morteros del 82, que era lo que él estaba manejando, ¿no? O sea, imagínate ahí las trincheras, las bombas cayendo y tú con un libro estudiando, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas, junto con el sentido del humor, que ayudaron a Gabriel a superar el trauma de la guerra, ¿no? Víctor Frankl dice, el hombre necesita un sentido, ¿no? Necesitas buscarte algo que te saque, ¿no? Que tire de ti, ¿no? Y Gabriel tenía esa curiosidad que conservó hasta muy mayor, ¿no? Hay una anécdota que aparece en el libro que yo creo que representa muy bien lo que debió sentir Gabriel y lo que debió sentir toda esa generación de jóvenes que, sin quererlo, claro, se vieron envueltos en esta guerra. Y vi a un amigo que íbamos al instituto, que le llamábamos Lolo, y su padre era capitán, estaban escondidos por allí. El capitán, pero de Franco. Empecé a llamarlo y cada vez andaba más deprisa. Y al final hice yo un sprint, lo cogí de brazo y digo, no tengas miedo que yo no diré nada. Lolo era amigo de Gabriel durante la infancia, pero claro, era hijo de un capitán franquista y, como contaba Gabriel, ¿no? Cuando le vio salió corriendo. Ese fue el primer reencuentro que tuvieron en plena guerra. Después se volvieron a encontrar ya tras la victoria de Franco
ese segundo encuentro ya fue diferente, ¿no, Sí, María? fueron otras circunstancias. Gabriel le había dado a este chico una maleta que cuando los llaman, primero la instrucción, primero los llevan a Gerona, luego los llevan a hacer la instrucción, y entonces él se había comprado en Gerona, claro, él fascinado, paseaba por Gerona, dice, va al cine por primera vez en su vida, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos chavales con 18 años no eran mayores de edad, no podían ir al cabaret, no podían ir al cine, pero sin embargo pueden ir al frente. Es que es tremendo, ¿no? Lo que mandamos a críos, ¿no? Y entonces le da una maleta con un pantalón, un traje que se había comprado, cigarros, le dice, los cigarros te los puedes quedar, porque él no fumaba, y dice, les daban siempre tabaco, y dice, puedes quedarte los cigarros y unas revistas y tal. Y entonces cuando termina la guerra, él constantemente en sus cartas pregunta a su familia, ¿ha llegado la maleta? ¿Ha llegado la maleta? ¿Ha llegado la maleta? Y cuando está paseando ya terminada la guerra por Tarragona, por la Rambla de Tarragona, se ve que viene de frente su amigo, ¿no? Y viene acompañado de unos falangistas, ¿no? Y lo ve y le dice, hola, ¿qué tal? Fíjate que acabó la guerra y resulta que la maleta la perdí y no te la pude llevar y tal. Y Gabriel decía, yo lo miraba y veía que llevaba puestos mis pantalones, ¿no? Y bueno, no pude decir nada, ¿no? Las cartas tienen mucho humor, como se veía en esa primera lectura que hacíamos. Son cartas de un crío, en realidad, ¿no? Claro. Que sobre todo habla a su madre, a su hermana, pregunta por su padre, pero si nos adentramos en la historia, en lo que vivieron estos chavales en el frente del Ebro, y está reflejado en el cómic y en el documental, pues hay escenas de auténtico terror. Eran las 12 de la noche, más o menos, y nos acercamos al río. Los fachas nos tiraban con la ametralladora y con todo, y alguno había que llamaban a su madre, porque morían por allí. Pero yo llegué bien. María, tú recorriste con Gabriel escenarios de ese frente que él vivió, fuiste a lugares que aparecen en la historia, refugios antiaéreos. ¿Él seguía teniendo miedo? Él una de las veces cuando estábamos grabando se me queda así mirando y me dice, ¿pero todo esto va a salir? Y le digo, sí, esperemos que sí. Y me dice, a ver si van a venir los fachas a matarme, ¿no? Eso es una cosa que evidentemente es tan intensa que se queda grabada, ¿no? Porque no fue solamente la guerra civil, fueron 40 años después, ¿no? De dictadura, ¿no? El momento del cruce del río, que es un momento muy impresionante, fue el primer contacto que tuve yo con Tito en cuanto a dibujos, en cuanto a compartir dibujos, fue precisamente el dibujo en el que se ve a Gabriel en el momento de estar a la espera. Tenemos que pensar que estos chavales, claro, ahora los chicos pues han viajado o han visto por internet o por la televisión otros mundos. Imagínate estos chicos de campo que no habían salido de su pueblo, de su terreno, y de repente se ven en el Ebro, se ven con aviación, que los ruidos de los aviones ahora también estamos acostumbrados, pero es que esos chavales no oían aviones. Claro. O sea, estamos hablando de un montón de cosas muy nuevas, y estás ahí delante del río, uno de los ríos más impresionantes que tenemos en España, a oscuras, esperando la orden de subir a las barcas, ¿no? El miedo que tuvieron que sentir, que Gabriel en una de las cartas dice, le escribe a su familia después y dice, como ya sabréis por las noticias, ¿no? Dice, el agua, la sentí como si estuviera hirviendo. El del miedo, ¿no? Y entonces esa fue la primera ilustración, una de las primeras que me mandó. Que hizo Tito y con la que dijiste, Tito, vamos, ¿no? Para adelante. Fíjate, estás hablando todo el tiempo de esos chavales, ¿no? De que la vida era distinta, ¿no? Ellos no tenían acceso a otros mundos como tienen ahora. ¿Cómo fue el viaje con tu hijo de 18 años? No sé si tuviste dudas de llevarle o lo tuviste muy claro, y luego cómo reaccionó él al estar en contacto directo con un testigo de todo aquello, como fue Gabriel. Pues el viaje, desde un principio, cuando supe esto, yo le dije a mi hijo, estaba en el bachillerato entonces, ¿te vienes? Sí, él quería venir, él tenía mucha curiosidad también, y además me hizo gracia porque mi hijo también era delgadito, muy tal, y cuando estaba Gabriel frente a mi hijo parecían casi que habíamos traído un actor para hacer a Gabriel de joven, ¿no? Fue un momento muy emocionante porque es de repente darte cuenta, ser consciente de que eran niños. O sea, es que para la madre, cuando la madre recibe esas cartas, ¿no? O las hermanas, ¿no? Gabriel era además el pequeño de la familia, era el nen, como dice Monse, hasta con 90 años seguía siendo el nen, ¿no? Ver para una madre recibir las cartas de su hijo y ver que es verdad que los mandaron al frente siendo críos, y que muchos de ellos no solamente tuvieron unas bajas de un 40%,
que es una burrada, claro, no eran soldados, no estaban preparados, ¿no? Y los que consiguieron sobrevivir, muchos de ellos acabaron o en campos de concentración si huyeron por Francia, o como Gabriel, haciendo una mili después de 4 años. O sea, fue toda su juventud, fue una juventud sacrificada, ¿no? Es que entre las escenas trágicas que citaba Rafa, hay una, precisamente por esta falta de preparación que decías tú ahora, María, del soldado que le quita la anilla a la granada, entonces dicen alto el fuego y se va a dormir con la granada sin la anilla. Evidentemente se le suelta la mano por la noche y le estalla la granada y muere, ¿no? Toda esta cosa de una situación totalmente surrealista. Pero yo hay una cosa que quería poner un poco al revés de lo que está diciendo. Es verdad que nuestras generaciones, no tu hijo, las nuestras todas, sabemos lo que es un avión, hemos visto la guerra, hemos visto las películas, pero claro, el caso de Gabriel, a los 18 años sufre un trauma del que nadie se recuperaría en toda la vida. Sin embargo, él vive 101 años con una lozanía envidiable que está clarísima en el documental. Entonces, o sea, se le tendría que estudiar como se estudia precisamente a todos los centenarios. Es decir, ¿y dónde está el secreto para ti de esta longevidad? Bueno, yo he adelantado antes lo que decía Víctor Frankl del hombre en busca de sentido. Gabriel era muy curioso y muy vital. Yo creo que eso es un mecanismo psicológico de protección evidente, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, estoy en el horror, rodeado del horror, pero me voy a concentrar en cómo manejar el mortero, me voy a concentrar en cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, no me voy a dejar llevar, ¿no? Y luego el sentido del humor, que es que era una persona con un gran sentido del humor que se refleja en las cartas y se reflejaba cuando hablabas con él. Lo que has comentado al principio de esa anécdota es curioso porque es cierto que muy pocos supervivientes, muy pocos soldados cuando regresan a casa hablan de las situaciones traumáticas. Normalmente ese tipo de situaciones hablan de los piojos, de la camadería, de que intercambiaban cigarros, de esto, del otro, pero contar cosas así es muy raro encontrar. Ese es uno de los valores más importantes del testimonio de Gabriel, que haya contado cosas muy duras. Y está también, por ejemplo, lo de el Emiliano, que le pega un tiro, digamos, eso es una ejecución, ¿no? a un soldado, y este tipo de cosas que Gabriel las contara es muy singular. Yo sí que creo que Gabriel era una persona que esos dos mecanismos, el de la curiosidad y el del sentido del humor, le ayudaron muchísimo a sobrellevar la situación. Una situación durísima, sin duda horrorosa, pero bueno, que también tuvo espacio para el amor en el momento de la retirada tras la batalla. Estuve perdido con otro amigo, íbamos por la Tarragona y pasamos por allí cuando la retirada para ver si nos daban algo de comer. Llamamos a la puerta, nos abrieron y allí tenían una mesa muy grande y nos dieron patatas y no sé qué más. Y allí, en esta casa, que yo entonces no la conocía, estaba mi mujer, se llamaba Montserrat. En esa casa en la retirada estaba la que luego fue su mujer. Sí, ¿no? Las circunstancias de la vida a veces, ¿no? Montserrat. Era un tipo vitalista. Gabriel le gustaba pintar, quizá por eso era buena idea llevar su historia a un cómic, ¿no? ¿Cómo fue la decisión de que esto se tradujera en un cómic y no en una novela? Claro, bueno, yo conozco a Gabriel en el 2019, hacemos una primera grabación así de batalla, pero luego vemos que hay que recoger mejor el testimonio, quizá con una idea de hacer un documental o lo que fuera. Volvemos a hacer más viajes, vamos con él a los espacios de la batalla, que eso fue otra de las cosas, ¿no? Que dijimos, vamos a grabar en los espacios de la batalla, y nos dijo, yo también quiero ir. Así, ¿no? Era como muy espontáneo además, ¿no? Y entonces luego viene el COVID, empezamos la reflexión, empiezo a reflexionar sobre cuál era la mejor manera, y claro, yo el hecho de tener a mi hijo me hacía tener muy presente la idea de que yo quería que este testimonio llegara, porque nos quejamos mucho de los jóvenes, de es que mira lo que dicen y tal, pero es que no nos hemos preocupado realmente, es que la educación hemos dejado un poco, ¿no? No se les ha enseñado el franquismo, no se les ha enseñado lo que fue la guerra civil, y pensé que un cómic podía funcionar muy bien, que era una manera de llegar más directa. Luego dar con Tito y dar con la persona que es capaz de percibir todos los matices que tú quieres darle a la historia. Tuve muchísima suerte, ¿no? Tito es un gran artista. Tito es el ilustrador del cómic, sí, lo hemos dicho antes también, sí. Es el ilustrador del cómic y hay 3 cosas, por ejemplo, que son, digamos, aspectos emocionales que se encuentran en el personaje Gabriel, que son el del miedo, el del asombro y el de la perplejidad, por ejemplo. Y esos 3 aspectos, esos matices, Tito es capaz de reflejarlos muy bien en el cómic, ¿no? Y son matices sutiles que yo creo que le dan una riqueza tremenda. Pues la historia de Gabriel León efectivamente se transmite en este cómic. María Castro, escritora, autora de este cómic, Aquí donde estoy, ilustrado por Tito Alba, como decimos, publicado por Astiberri.
Henry y guionista de ese documental que llega a Filmin el próximo 23 de enero. Gracias por no dejar que se perdiera la historia de Gabriel León Onrubia y gracias por compartirla con nosotros este rato. Muchas gracias a vosotros y feliz año nuevo. Gabriel tenía 18 años, algunos de sus compañeros tenían 17. Con esa misma edad, hoy Israel también está mandando a chavales a disparar contra palestinos en la Franja de Gaza. Algunos de ellos ya se han negado a ser parte del genocidio que se está cometiendo allí, están en la cárcel ahora mismo por esa decisión. Otros, incluso de mayor edad y rango, no han aguantado la presión. Hace unas semanas un exoficial israelí dejó un mensaje en Facebook antes de suicidarse, diciendo que había hecho cosas imperdonables en la franja y ya no podía vivir con ello. Hay algunos estudios que dicen que los suicidios ahora mismo dentro del ejército de Israel afectan sobre todo a chavales de 19 y 20 años. Y hoy la noticia en Oriente Próximo es que el gobierno de Netanyahu va a prohibir operar en Gaza y Cisjordania a 37 ONGs, lo que faltaba. Entre esas ONGs están Oxfam, ActionAid o Médicos Sin Fronteras. Gaza. Diccionario de un alto al fuego. Amarillas. De este color son las señales que ha instalado el ejército israelí y que marcan el límite a partir del cual están desplegadas sus tropas. Cuando apenas había pasado una semana desde el inicio del alto el fuego, el ejército israelí disparó a un minibús en el que una familia se dirigía al barrio de Zeitún. 11 personas perdieron la vida por cruzar una frontera imaginaria, una frontera desconocida, apenas marcada sobre el terreno, invisible. Más de 30 palestinos han sido asesinados por cruzarla los primeros días del alto el fuego. Intentaban volver a sus casas, de las que habían tenido que huir a la fuerza. Es una nueva frontera dentro de Gaza, que deja fuera del alcance de los palestinos casi el 60% del territorio. Es una ratonera dentro de la ratonera. Soy Aitor Zabalgoje Azcoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. La Ventana, con Rafa Panadero. En Carrefour te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. En Carrefour. Campus Barça Academy Sport. Conviértete en un crack blaugrana. Este verano también la 6ª edición del Campus Femenino. Infórmate y reserva tu plaza en la web campusfcbarcelona.com. Organizado por el diario Sport y Barça Academy. I heard you on my wireless back in 52. Lying awake intent and tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Ow, ow. They took the credit for your second symphony, rewritten by machine on new technology. And now I understand the supernova scene. Ow, ow. I met your children. Ow, ow. What did you tell them? Video killed the radio star. Matías, esto que suena no es la original, esto es la versión que hicieron años después los Presidents of the USA, pero bueno, estoy seguro que tú recuerdas la original, ¿no? La de los Buggles. Sí, sin duda, además, ¿quién no la ha bailado, ¿no? Exacto. Esto, bueno, con esta canción, con la original, quiero decir, comenzó en los años 80 a emitir la cadena MTV, que fue toda una revolución, ¿no? Parecía que el vídeo iba a matar a la estrella de la radio. El videoclip, sí. Luego, bueno, como dice la canción, luego al final lo que está pasando es que el streaming es el que está matando a la estrella del vídeo, porque leo hoy en El País que Paramount cesa hoy las emisiones en Europa de prácticamente todos los canales de MTV, ¿no? Parece ya claro que la gente no ve casi vídeos en televisión como hacíamos en los 80, los ve en YouTube, en TikTok o en otras redes. Es lo que hay, ¿no, Matías? Está también el problema de la duración, es que nuestros rangos de atención son cada vez más estrechos y ahora en YouTube la mayoría de vídeos que te ofrece ya no son de 3, 4, 5 minutos, que fíjate es un paréntesis, sino medidos en segundos, ¿no? y metidos en cadena. De todas formas estaba pensando, claro, yo creo que la
revolución sigue siendo la MTV, sigue siendo el videoclip, solo que adaptado a los tiempos contemporáneos. Es decir, no sé si tanto hay un cambio de fondo o de formato, ¿no? Efectivamente, yo creo que es que hoy hablas de MTV, hablamos nosotros de MTV, hombre, ya están los nostálgicos, hombre, ya están estos que tal, bajado, no, quitado las telarañas, ¿no? Pero tú ves un TikTok y dices, hombre, un TikTok tiene toda la esencia creativa y no precisamente siempre mejorada de lo que eran aquellos videoclips. Estoy pensando en el fenómeno del año 25, que es Rosalía y Lux, y hombre, el vídeo del autobús es un videoclip, los que podía firmar Tony Scott, por ejemplo, el hermano de Ridley Scott, y grandes realizadores que empezaron además trabajando para la MTV. MTV, claro, tienes razón en esto, pero es verdad que en aquellos años teníamos que buscar un bar donde tuvieran la MTV, la MTV, para quedarnos ahí colgados, ¿no? Viendo vídeos. Esto ha cambiado, ahora los ven en redes. Pero yo ahora creo, Rafa, que has acertado con la esencia, que es la accesibilidad. Claro. Es decir, ahora llevo la MTV en el bolsillo, claro, y entonces en aquellos tiempos era quién la tiene, quién está contactado, quién tiene la pantalla suficiente, y hoy no, hoy lo tengo en cualquier momento. Claro. Desgraciadamente no lo estoy haciendo, pero casi podía hacer este programa viendo vídeos. No, hombre, no lo hagas. Bueno, como digo, esto es noticia que leo hoy en El País, pero claro, la noticia que abre en primera hoy en El País a 4 columnas es otra, lógicamente. La bolsa española cierra su mejor año en 3 décadas. Suena bien, pero estoy casi seguro de que va a tener sus matices, su bueno en realidad hay que mirar, así que vamos a preguntarle a quien mejor sabe de esto. Hacemos números con Santiago Niño Becerra. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Vamos a ver, hay matices en esto de que la bolsa se dispara un 50%, el mejor año en 3 décadas, mejor gran índice del mundo, este IBEX en 2025, solo superado por el coreano. ¿Cómo hay que leerlo esto? Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que hay una pregunta que está ahí, ¿no? Entre el 2020 y el 2025, finales del 2025, el IBEX ha pasado de 6.107 puntos a 17.354. Es decir, ha aumentado el 184%. Bueno, entonces yo lo que me pregunto es si la economía española, tanto en cantidad como en cualidad, o la europea, me da igual, han aumentado un 184%, y yo creo que la respuesta es que no. Claro. Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, además que yendo a la segunda derivada, lo que más ha hecho subir son los bancos, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que veo es que aquí en las bolsas, no solamente en la española, en general, se ha metido mucho dinero. Recordemos que en el mundo sobra dinero, que no encontraba otros destinos más atrayentes. Claro, como bien dices. No, Matías, sí. No, yo siempre es bueno, Santiago, descubrir que los demás son más ricos, ¿no? Y que les van bien las cosas, pero en este me gustaría personalizar este ascenso que has dado de 6.000 a 16.000 en la bolsa española, en el IBEX. Eso, para una persona que hubiera empezado con 10.000 euros, ¿cuánto tendría ahora? ¿Qué habría ganado en estos años? Pues mira, 10.000, 20.800. Al final tendría 20.800. O sea, un gran negocio. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, a ver, el IBEX se compone de una serie de valores que ponderan, etcétera, etcétera, con lo cual no es lo mismo esos 10.000 euros haberlos invertido en Telefónica que haberlos invertido en Santander. Claro. O sea, la estrella en la bolsa española han sido claramente los bancos. Es que los bancos tienen mucho peso en el IBEX, han duplicado su valor en estos 12 meses, entonces claro, la lectura que se puede hacer ha ido muy bien para los bancos, pero claro, si miramos ya al ciudadano, pues igual las cosas no van tan bien. Por ejemplo, poder adquisitivo o, por ejemplo, vivienda, otro dato de este final de año. Estamos cerrando el año con mayor subida en el precio de la vivienda desde 2006, ¿no? Da casi miedo preguntar, Santiago, pero ¿qué podemos esperar después de este 2025 en el tema de vivienda? Bueno, pues yo Rafa, desgraciadamente, creo que la vivienda, tanto el precio de venta como el alquiler, me da igual, va a seguir subiendo. ¿Por qué lo creo? Bueno, a ver, hay demanda. Entonces, como la demanda es muy superior a la oferta, la demanda, al menos de momento, está dispuesta a pagar más por la poca oferta que hay. Me da igual que sea demanda española o demanda extranjera, me da lo mismo.
Entonces, evidentemente, lo que podemos esperar es que la vivienda el precio de la vivienda siga aumentando. ¿Cuál será el límite? Bueno, yo creo que el límite lo marcará la demanda. Cuando la demanda no pueda o no quiera pagar más, los precios dejarán de subir. Yo creo que hay un factor social que se olvida siempre cuando se hace el análisis económico que has hecho ahora en frío de la vivienda, que es que en algún sitio hemos de vivir y en algún sitio tendríamos que poder vivir todos, no solamente. Y entonces hay una expulsión creciente del mercado de residencial, pero además ya no una expulsión de lo que llamamos pobres, desasistidos, vulnerables, ¿no? Una expulsión de gente de clase media. Y luego una situación también de desigualdad muy clara. Es decir, una persona de 40, 50 años, no te hablo ya de un joven, que hereda una vivienda, por ejemplo en el centro de Madrid, por ejemplo en el centro de Málaga, de Palma, de Barcelona, se convierte en la persona más rica de España, o sea, en proporción. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con eso, Matías. A ver, si imaginemos que mañana recibes una comunicación de un notario que has heredado un apartamento en Park Avenue, en Nueva York, valorado en $500 millones. Tú serás más rico en tanto y cuanto puedas venderlo. Claro, si no puedes venderlo, o eso ocasiona un problema, solamente lo tienes, la estadística dice que eres más rico, pero en realidad no lo serás. Es lo mismo que con las acciones. Si alguien tiene unas acciones que han subido muchísimo, bueno, sí, sobre el papel ha ganado no sé cuánto, pero si no las vende, si no realiza esa inversión, él sigue teniendo el mismo dinero efectivo que tenía antes. Sí. Entonces yo creo que es un error, siempre lo he pensado, incluir la vivienda en propiedad como parte de la riqueza de una persona. Pero se incluye como patrimonio, como riqueza, como renta. Pero yo te planteo un caso. Una persona de 25 años que acaba sus estudios. Por fortuna, en España, la mayoría de personas de 25 años, o un porcentaje creciente y muy consistente, hace estudios universitarios. Si esa persona de 25 años, son dos, una tiene un piso paterno que va a heredar y otra no lo tiene, la diferencia económica esa ya es vitalicia, es decir, no se va a corregir nunca por mucha carrera, mucho que gane el otro, mucha diferencia de sueldos y mucho que se esfuerce. Cierto. Bueno, de hecho, no recuerdo quién, no recuerdo, una entidad internacional publicó ayer o anteayer que en el mundo, en los próximos 20 años, va a haber una transferencia de riqueza, digámoslo así, riqueza en general, efectivo, propiedad inmobiliaria, etcétera, etcétera, de los abuelos y padres a los hijos y nietos por valor de $72 billones. Que va a ser la mayor transferencia de riqueza de la historia. La heredocracia, lo que llaman, el gobierno de los herederos. Heredocracia. Oye, más allá, porque en la vivienda dices, Santiago, que va a subir, que hay que esperar que siga subiendo el precio. No sé si llegaremos a aquello de la burbuja, donde también se empieza a hablar de un posible riesgo de que haya una burbuja en el tema relacionado con la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, la inteligencia artificial sí que es verdad que hay expertos que apuestan claramente en que hay una burbuja o que se está preparando una burbuja, y hay quien dice que no. Hay un dato, desde luego, que da que pensar. Y, bueno, dos datos que dan que pensar. Por un lado, en el índice Standard & Poor's, el 40% del valor del Standard & Poor's son empresas tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial. Esto realmente es muy peligroso, porque además se están produciendo una serie de compras y ventas entre empresas de inteligencia artificial. Yo te compro a ti, tú le compras al otro, que luego me vendes a mí una parte. Entonces es una situación muy, muy peliaguda. Y luego hay otra cosa, que esto supongo que lo habréis visto porque es un gráfico que ha dado muchísimas vueltas, lo que llaman el gráfico más aterrador del mundo, que vincula la oferta de empleo en Estados Unidos con la evolución del índice Standard & Poor's. Entonces hay un momento a partir del 2022, que es cuando se generaliza ChatGPT, etcétera, etcétera, en que ambas curvas se separan. Sí. Es decir, el Standard & Poor's sigue subiendo y la demanda de trabajo se hunde. Mira.
Entonces, claro, hay mucho debate sobre esto. Pero fíjate, conexión de IA con el empleo. Justo hoy Business Insider publica un ranking de las 10 profesiones tecnológicas que van a dominar el mercado laboral en España, mercado laboral digital, y habla de 120.000 especialistas con títulos tan singulares como arquitecto de la nube, especialista en gobernanza y cumplimiento de la IA. ¿Esto cómo hay que tomárselo, Santiago? Bueno, a ver, yo creo, porque claro, la inteligencia artificial hace 25 años que se está trabajando con ella a nivel de laboratorios, tanto civiles como militares, pero a la calle ha llegado hace 3, no nos engañemos. Entonces, cuando tú intentas aplicar una tecnología nueva, te surgen necesidades. Entonces, esas necesidades dan lugar a que luego con el tiempo se hagan profesiones, se conviertan en profesiones. Lo que sucede es que ahora va todo tan rápido que los problemas que tiene una empresa o las empresas implementando esta tecnología nueva dan lugar a que aparezcan estas profesiones que tú has dicho. Por ejemplo, un productor manager de inteligencia artificial, o administrador de datos, o científico de datos, o lo que tú has dicho, arquitecto de la nube. Yo creo que es ponerle nombres a unas necesidades, atención ahora, para lo cual yo creo que no hay estudios. Es decir, en mi opinión personal, no hay ninguna universidad del mundo que esté dando ni un grado ni un máster de arquitectura en la nube. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido o lo que está sucediendo? Y luego explicaré otra cosa. Que autodidactas, personas que les haya interesado el tema, personas que se hayan informado por ellas mismas, que hayan leído aquí y allá y hayan hablado aquí y allá, con personas que sabían otras cosas, dicen, oiga, yo sé hacer arquitectura en la nube. Ah, pues hágala. Matías. Te iba a decir, es verdad que llega hace 3 años como promesa, pero las promesas eran instantáneas, es decir, esto de en un mes, en 2 meses, de hecho ya está un poco, por decirlo así, envejecido, ¿no? Y Dios me recuerda lo que ha planteado Rafa antes de la MTV, ¿no? TikTok mató a la estrella de la MTV, pero ¿qué ha hecho por nosotros la inteligencia artificial? No hay nada, no hay una vacuna, no hay un remedio, no hay una tecnología, no hay ahora mismo que podamos decir, no, nuestra vida ha cambiado por la inteligencia artificial. Y tú dices un poco que lo recibimos como un desembarco de marcianos, ¿no? Y que, por cierto, la palabra marcianos tiene la IA de la inteligencia. Es decir, vamos a ver, y el que consiga comunicarse con los marcianos y entender a los marcianos y aclararse con su lenguaje será el triunfador. Pero es como un entorno selvático, ¿no? Nada organizado, nada académico. Sí. Y esto vincula con lo que decíamos antes de la burbuja. Goldman Sachs publicó hace un mes un informe en el que decía, atención ahora, que el 90% de la inversión que se había hecho en IA, el 90%, aún no ha rendido nada. Sin embargo, las acciones de las empresas vinculadas a la IA no hacen más que subir. Entonces, de ahí es quien se pregunta, ¿no estaremos ante una burbuja? Porque claro, es que además no solamente son las inversiones que ya se han hecho, es que en Estados Unidos hay anunciadas inversiones por casi 600.000 millones de dólares en inteligencia artificial, o sea, y aún no ha rendido prácticamente nada. Santiago, déjame salir del bucle de la inteligencia artificial pensando en cosas más terrenales. La cena de esta noche. Quería preguntar por el auge de la comida preparada, que, bueno, se nota en general, pero se nota en concreto en estas fiestas, ¿no? El 20% de lo que compramos hoy día son alimentos ultraprocesados en España, menos que los británicos, pero más que los franceses. ¿Qué lectura económica hay detrás de esto? Bueno, la lectura económica yo creo que es doble. En primer lugar, la población, gran parte de la población, sobre todo los jóvenes, y subrayo, quieren tiempo libre. Entonces, bueno, a ver, para hacer una paella, por ejemplo, son necesarias 2 cosas. Uno, tiempo, y otro, saber hacerla. Entonces, es mucho más cómodo, desde este punto de vista, ir a un lugar donde tienen comida preparada y comprar X raciones de paella. Claro, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que si la paella la haces tú, sabes cómo la haces y sabes lo que pones. Y si la compras,
pues no sabes cómo se ha hecho. Entonces, los ultraprocesados, y no pensemos en venenos ni cosas por el estilo, claro, son unos aditivos, los famosos ES de antes, que se añaden para conservar en fin, los alimentos, ¿no? Me parece que fue en Movistar, hicieron un documental, publicaron un documental hace como 6 meses o 7 meses sobre los ultraprocesados. Entonces había un ejemplo, concretamente, era inglés este documental, o británico, vaya. Comparaban un pastel de limón hecho en casa con un pastel de limón comprado. Estaban las recetas debajo. El pastel de limón hecho en casa tenía 4 cosas, evidentemente, harina, azúcar y tal, ¿no? El pastel comprado de limón tenía no sé cuántos, 1000 no, evidentemente, ¿no? Un montón de componentes. La duración del pastel de limón hecho en casa de 4 días, la duración del pastel comprado era de 18. Claro. Bueno. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Ganas tiempo, tiempo que te quedan para otras cosas, no tienes que ensuciar Ya, sí, claro, si esas ventajas están ahí, claro, pero, en fin. Entonces... Bueno, Santiago Niño Becerra, muchas gracias por tu análisis. Veremos qué nos depara este 2026 en lo económico, que empieza mañana. Un titular, en una frase, ¿qué dirías que puede ser el 26? Bueno, el titular... China mañana pone en circulación el yuan respaldado por oro. Pues, el yuan digital. Pues estaremos atentos a ver cómo afecta eso a nuestro bolsillo. Gracias, Santiago, feliz año. Bueno, igualmente a todos. Vas a cumplir un año más. Es un día especial. Tus amigos y enemigos van a hacerte recordar y respirar antes de hablar, sin saber lo que decir. De un instante a un momento, luego todo un porvenir. Piénsate bien, ¿qué vas a hacer? Una buena juerga o desaparecer. Matías, esto de cumplir años tiene lo suyo. ¿Tú eres más de desaparecer o de una buena juerga, como cantaba Nacha Pop? ¿Celebras o lo dejas pasar? No, hace más una cosa intermedia, ¿no? Familiar, con gente próxima, y procurar evitar a los cuñados, aunque todos somos cuñados de alguien también. Exacto. Esta es una cosa, cuñado es una profesión simétrica, ¿no? Claro, bueno, los hay. Yo te diría que yo soy más bien de desaparecer, pedir, sí. Ah, vale. Sí, no, aunque, claro, los hay como yo, que aunque podamos, no nos gusta mucho esto de celebrar cumpleaños. Los hay también que aunque quieran celebrar, pues no lo tienen fácil, porque el día en cuestión de su cumpleaños coincide con alguna fecha muy señalada. Coincide, por ejemplo, con el día de Nochevieja. Voy a leer algún fragmento de una carta al director del periódico de hace unos días. Dice: cada 1 de enero los medios de comunicación inauguran el año con la misma liturgia, publican rankings de niños y niñas donde se detalla la hora exacta del parto, el peso, sexo, nombre. Del postrero nacido en Nochevieja nadie se acuerda, nadie posa con quien simboliza el final. No hay regalos, ni titulares de prensa, no hay bailes en TikTok, ni stories con el alcalde. Hay estudios que señalan problemáticas para los nacidos en diciembre frente a los de enero. Las diferencias disminuyen con el tiempo, dice, pero sus conclusiones invitan a considerar este factor en la educación y cuidado de nuestros niños adolescentes. Y acaba la carta diciendo: estaría bien recordar al que se quedó a un segundo del nuevo día. A lo mejor el reloj del paritorio estaba algo desajustado. Esta carta la firmaba Javier González. No sé si la podría haber firmado también, o si estará de acuerdo en lo que dice esa carta, la actriz Marta Azas. Marta, buenas tardes, feliz año. Hola, buenas tardes. Y feliz cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cómo te suena esto de la carta? ¿Tú has llegado a sentir algo así alguna vez? Que va, nada, yo toda la vida he sentido que todo el mundo estaba de fiesta porque era mi cumpleaños. Yo lo he debido compensar siendo hija única, ¿sabes? Que he pensado que era por mí todo el lío. Claro, además está bien verlo así, ¿no? Siempre vas a tener una cena especial, vas a acabar con una fiesta con 12 uvas, no está mal, ¿no? Eso es claro, la manera todo de el verlo. mundo Claro, todo el mundo está alegre, todo el mundo te da bola, es un cumpleaños que a la gente no se le olvida. Yeah. O sea, perfecto.
Matías. Y además, para ti, Marta, la frase año nuevo, vida nueva tiene doble sentido, ¿no? O sea, es una cosa como por el calendario. Total. Y por tu experiencia personal. Vamos. Total, solo me fastidia a Javi que como él es 5 años mayor que yo, siempre al minuto después de las uvas me dice, este año ya cumples, ¿sabes? Como que nunca me deja tener la edad que tengo. Javi es Javier Veiga, entiendo. Sí. Te iba a preguntar, porque claro, más allá de tu cumpleaños hoy, supongo que estarás muy pendiente del próximo 9 de enero, viernes, que estrenáis la obra de teatro Un matrimonio sin filtros en el Teatro Maravillas de Madrid. Cuéntanos algo de este próximo trabajo. Pues sí, la verdad que con muchas ganas de estrenar en Madrid. Es una comedia en la que, pues como bien dice el título, nos decimos esas cosas que los matrimonios a veces de puertas para afuera no cuentan. Y nada, es una comedia muy divertida que tuvimos la suerte de poder probarla y testarla ahora en Noya en diciembre y que funcionó muy bien. Y nada, pues una comedia muy, muy divertida en la que Veiga y yo nos damos un poquito de caña en el escenario. Bueno, no suena mal. Oye, no sé si sabes que aquí en La Ventana tenemos un test para los cumpleañeros en este 2025 que termina hoy. Ajá. Han pasado por aquí Lorenzo Milán, Abelén, Carlos Late, entre otros. Y bueno, tu test de cumpleaños va a ser el que cierre la lista de este 2025. ¿Preparada? Ah, venga, lista. Alguien dijo que lo importante no son los años, sino la vida de los años. Pues ahí vamos, Marta. ¿El mejor cumpleaños que recuerdas? Pues yo siempre digo que el último, porque ya cumplir años es lo mejor que te puede pasar, así que ahora mismo me lo estoy pasando muy bien por Europa, en un destino por ahí. ¿Qué no vas a decir? El mejor regalo que te han hecho... Dime. No me tires de la lengua. Vale, el mejor regalo que te han hecho nunca en un cumpleaños. Pues una fiesta sorpresa de cumpleaños que me organizaron mis amigos y me hicieron además el juego tabú, de las palabras, personalizado. Como yo me gustan mucho los juegos de mesa, me hicieron un juego que era para neutralizarme. Bueno, un esfuerzo de producción ahí, un tabú personalizado. Total, se lo curraron muchísimo y fueron las risas luego durante meses jugando en la pandilla de amigos. Suena bien eso. Oye, ¿eres como te imaginabas a esta edad? Que no la hemos dicho, dila tú si quieres. Bueno, cumplo 48. Felicidades. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Eres como pues te imaginabas? Pues mira, por un lado he superado muchas expectativas en el plano profesional de actriz y luego yo, claro, cuando era pequeña veía a la gente de 48 años muy mayor y muy vieja. Entonces yo me veo que sigo estando muy buena, entonces mucho mejor en el plano físico y luego cumpliendo muchos sueños como actriz. Así que, oye, y muy ligando bien. con esto que me estás diciendo, si te pregunto nivel de satisfacción con tu vida de 0 a 10... A ver, te voy a decir un 9 o entre 8 y 9 porque una siempre quiere más. Hay que dejar un margen, siempre hay que dejar un margen. Exacto. Una persona importante en tu vida, Marta. Sin ninguna duda, mi madre. ¿Un libro? Pues mira, después de la entrevista de antes, te voy a decir Kitchen, de Banana Yoshimoto. Me gusta la literatura japonesa y me estaba dando hambre. Mira, una película. Playa de Lobos, que la he producido este año con Guillermo Francella y Dani Rovira y estoy orgullosísima. ¿Y la última vez que has llorado? Pues en octubre, porque se murió mi perra Robin, ya era mayor, tenía casi 15 años y pues la última vez. ¿Y un deseo para este año que empieza mañana y que empiezas tú hoy? Ay, pues tranquilidad y por favor que me quede como estoy, salud y tranquilidad, no quiero sobresaltos. Pues Marta Azas, mucha suerte en todo el año y mucha suerte a partir del viernes 9 de enero, que como vecinos estrenas la obra de teatro Un matrimonio sin filtros en el Teatro Maravillas de Madrid junto a tu pareja, junto a Javier Veiga. Felicidades, feliz año y de regalo te vamos a dejar, bueno, una canción que sabemos que te gusta. Felicidades. Pues muchísimas gracias. Y suerte con todo, Marta. Gracias, feliz año a todos. Chao, chao. Qué bonito mirar la sombra que hacen las rejas mientras meto las orejas en el centro de tu andar. Si el mundo está del revés, habrá que buscar cordura y una pizca de locura para saber quererte más. Ayer te escribí una carta
hoy te escribo esta canción. Pues con este vis a vis de Leiva vamos a ir rematando esta primera hora de la última ventana del año 2025. Matías, ¿algún plan, algo especial para esta noche? No, yo desear feliz año nuevo de una vez, a ver si por una vez cumplimos. Y hay una cosa que me ha quedado que notar. Ha dicho Santiago que mañana se estrena el Yuan de China, ¿no? Y pasado mañana China invade Taiwán. Cuidado que este año no sea el año de la incorporación de Taiwán a China. Esto es un poco la geopolítica, para acabar con geopolítica. Pues acabar con geopolítica el 25, veremos qué nos trae el 26. Pero bueno, que cierres bien el año y que ojalá ese año que empieza mañana sea de los buenos. Un abrazo, Matías. Igualmente, Rafa, un abrazo muy fuerte. Time flies and it's so slow. I'm up and down like a yo-yo. I can't do it on my own. And I've tried and I can't pull the sword from the stone. Aquel chico también miraba el reloj, como haremos todos esta noche, solo que su sueño era destrozarlo, reventarlo, detener el tiempo. Era anarquista y se llamaba Martial Bourdin. Una tarde invernal de 1894, Martial se encaminó hacia el observatorio de Greenwich, el centro del mundo, el lugar de referencia que sincronizaba la hora mundial. Encima de él llevaba bien escondida una bomba y muchos billetes. Mucho dinero para escapar después del atentado. 10 años antes, las grandes potencias habían unificado la hora y puesto fin al caos horario. No podía ser que cada región viviera en una hora distinta, que cada uno se orientara con el campanario, o con el sol de mediodía, o con el más o menos. No, a partir de entonces todos íbamos a estar sincronizados. Así comenzaba la dictadura del reloj. El tiempo dejaba de estar dentro de uno para estar afuera, para que los trenes, en pleno boom ferroviario, no chocaran, para que el comercio ganara eficiencia, para que las operaciones militares fueran más precisas. Así comenzamos a vivir encadenados a un reloj. Total, que aquel chico francés que había tomado el tranvía en Londres, algo nervioso y muy decidido, caminaba hacia el observatorio de Greenwich, y cuando ya avistaba su objetivo, por accidente, su explosivo estalló. Sangre, huesos, vísceras, restos de billetes. Todo saltó por los aires muy cerca del meridiano. La policía llegó al lugar. El pobre Martial tenía la mano izquierda destrozada y el estómago reventado. Esa misma tarde iba a morir. Sin embargo, en sus últimas horas de vida, a nadie le confesó su intención. Le preguntaron por qué, que qué pretendía, pero nada, silencio. Él prefirió callar. Es épico imaginar que lo inspiraron aquellos obreros de la Revolución de 1830 en París que disparaban contra los relojes. Es poético suponer que Martial luchaba por reapropiarse de lo único que en verdad es nuestro, el tiempo. Este año ya termina. A las 12 todos miraremos el reloj. Todas hieren, la última mata, rezaba la inscripción en los antiguos relojes de sol. Bah, tampoco es eso. A veces no hace falta llevar encima una bomba y un fajo de billetes para escapar del reloj. Basta con tener un sueño, una ilusión. Basta con dejar atrás el discurso del miedo que nos venden y que a veces nos paraliza. Basta con dotar de más sentido al tiempo que tenemos, con vivir la vida con la pasión de aquel joven que soñó con detener el reloj. Hoy nada termina. Todo está a punto de empezar. Brindemos por Martial. Me llamo Paco Cerdá y les deseo una feliz Nochevieja. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.